Europa, verano de 1914. El aire estaba cargado de orgullo, alianzas y miedo. Las potencias del continente se observaban unas a otras con desconfianza, como bestias en una jaula demasiado pequeña. Inglaterra dominaba los mares, Alemania los talleres, Francia miraba sus fronteras con ansiedad y el imperio austrohúngaro intentaba mantenerse unido por pura voluntad. Nadie lo sabía aún, pero el viejo mundo estaba a punto de morir. El 28 de junio, en Sarajevo, una ciudad del Imperio Austrohúngaro, un joven nacionalista serbio, Gavrilo Princip, apretó el gatillo. 2 disparos, y el archiduque Francisco Fernando cayó muerto junto a su esposa Sofía. Fue un crimen más en un continente acostumbrado a la violencia, pero sus consecuencias serían inimaginables. En cuestión de semanas, las alianzas se activaron como fichas de dominó. Austria declaró la guerra a Serbia. Rusia movilizó su ejército. Alemania respondió declarando la guerra a Rusia y luego a Francia. El Reino Unido se sumó en defensa de Bélgica. En agosto de 1914, el continente entero ardía. Los trenes comenzaron a moverse. Millones de hombres partieron hacia el frente con cantos, flores y la convicción de que estarían de vuelta antes de Navidad. Era una guerra que todos imaginaban corta, gloriosa, ordenada. Pero al llegar al frente, la realidad fue distinta. La pólvora, el barro y el miedo reemplazaron la esperanza. En la frontera occidental, la maquinaria moderna chocó con la estrategia antigua. Los cañones Krupp tronaban con una fuerza nunca vista. Los hombres corrían, caían, y las trincheras nacieron como heridas abiertas en la tierra. En el norte de Francia, el paisaje se transformó en un infierno. La batalla del Marne detuvo a los alemanes, pero a un precio insoportable. Ninguno de los bandos podía avanzar más de unos metros sin pagar con miles de vidas. Entonces llegó la guerra de desgaste. Trincheras, barro, alambradas, gases venenosos. La guerra moderna había nacido y con ella una nueva forma de desesperación. Los soldados vivían entre ratas, cadáveres y lluvia. Dormían con el casco puesto, comían pan duro y esperaban la orden de avanzar. Cada día, el mismo paisaje de destrucción. Unos metros ganados, cientos de vidas perdidas. El sonido de los obuses nunca cesaba. La noche no traía descanso, solo oscuridad y miedo. Los hombres escribían cartas a casa, hablando de honor y deber, pero en el fondo sabían que estaban atrapados. En 1915 la guerra se expandió. El Imperio Otomano se unió a los imperios centrales y los aliados abrieron un nuevo frente en Gallipoli, en un intento desesperado por abrir una ruta hacia Rusia. Allí, jóvenes de Australia y Nueva Zelanda fueron lanzados a playas fortificadas bajo un fuego insoportable. Gallipoli se convirtió en una trampa. Miles murieron sin que nada cambiara. La operación fue un desastre, y un joven oficial británico llamado Winston Churchill fue destituido por ello. En el frente oriental, Rusia luchaba con valentía, pero su ejército estaba mal armado y peor dirigido. Los alemanes los aplastaron en Tannenberg, capturando a decenas de miles de hombres. Las derrotas se acumulaban y la moral rusa se desmoronaba. En el interior del país, el hambre y el descontento comenzaban a arder como brasas bajo la nieve. Mientras tanto, en el mar, Alemania usó una nueva arma, el submarino. Los U-boats cazaban en silencio, hundiendo barcos mercantes y pasajeros. El hundimiento del Lusitania, con más de 1000 civiles muertos, horrorizó al mundo. La guerra ya no tenía límites. Civiles, soldados, campos, mares, todo era un objetivo. En 1916, el infierno alcanzó su punto máximo, Verdún. Durante 10 meses, el ejército francés resistió el ataque alemán bajo el lema «No pasarán». Más de 700.000 hombres murieron en una sola batalla. El aire se llenó de gas mostaza. La tierra temblaba bajo las explosiones. Los supervivientes no eran los mismos hombres que habían llegado. Verdún se convirtió en símbolo de resistencia y locura a la vez.
Ese mismo año, los británicos intentaron un contraataque en el Somme. Fue aún peor. En un solo día, el 1 de julio de 1916, murieron más de 57.000 soldados británicos. El suelo se convirtió en barro y sangre. Los avances se medían en metros, y cada metro costaba una generación. Era la guerra total, la guerra industrial, la guerra sin alma. Y mientras los hombres morían en el frente, los imperios comenzaban a tambalearse. En Rusia, la monarquía del zar Nicolás II se sostenía sobre un hilo. El hambre, la pobreza y las derrotas habían quebrado la fe del pueblo. En los palacios, el extraño monje Rasputín ejercía una influencia cada vez más siniestra. Decían que podía curar al hijo enfermo del zar y que su poder alcanzaba incluso las decisiones del gobierno. En diciembre de 1916, un grupo de nobles decidió acabar con él. Lo envenenaron, le dispararon y aún así seguía respirando. Finalmente lo arrojaron al río Neva. Su muerte fue un símbolo. El corazón del zarismo se estaba pudriendo desde dentro. Pocos meses después, la tormenta estalló. Cuando estalló la guerra, Alemania tenía un plan claro: derrotar rápidamente a Francia antes de que Rusia lograra movilizar sus tropas. Era el Plan Schlieffen, diseñado años atrás por el mariscal Alfred von Schlieffen. El objetivo era ambicioso: atravesar Bélgica, rodear París desde el norte y obligar a Francia a rendirse en 6 semanas. Luego, el ejército alemán podría concentrarse en el frente oriental contra Rusia. Al principio, todo parecía funcionar. Las tropas alemanas avanzaban con rapidez, tomando ciudades belgas una tras otra. Pero la invasión de Bélgica tuvo una consecuencia inesperada: la indignación internacional. El mundo quedó horrorizado por las atrocidades cometidas contra civiles, y Gran Bretaña usó eso como una poderosa herramienta de propaganda para justificar su entrada en la guerra. Mientras tanto, los franceses resistían con fiereza. El general Joseph Joffre ordenó una defensa desesperada a las puertas de París. En septiembre de 1914, en el río Marne, se libró una de las batallas más decisivas del siglo. Durante días, el destino de Europa pendió de un hilo. Los taxis de París fueron requisados para transportar tropas al frente. Y contra todo pronóstico, los franceses, junto a los británicos, lograron detener el avance alemán. El milagro del Marne cambió el curso de la guerra. Alemania se vio obligada a retroceder y cavar posiciones defensivas. Francia hizo lo mismo. Así, a lo largo de cientos de kilómetros, desde el Canal de la Mancha hasta Suiza, el frente occidental quedó inmóvil. Nacía un nuevo tipo de guerra: la guerra de trincheras. Durante los siguientes 4 años, los soldados vivirían en un paisaje infernal: kilómetros de barro, ratas, frío, hambre y miedo constante. Las trincheras estaban separadas por una franja mortal conocida como Tierra de Nadie, donde miles de cuerpos quedaban abandonados entre el alambre de púas. La artillería rugía día y noche, destrozando el suelo hasta convertirlo en un pantano de cráteres. Los ataques frontales se contaban por metros ganados y miles de vidas perdidas. Las nuevas armas transformaron el campo de batalla. Las ametralladoras podían cegar compañías enteras en segundos. Los gases venenosos, introducidos por Alemania en 1915, causaban heridas horribles y un sufrimiento insoportable, y los primeros tanques, aún torpes y lentos, aparecían como máquinas de otro mundo. Mientras tanto, en el frente oriental, la guerra era más móvil. Alemania y Austria-Hungría lograron grandes victorias sobre Rusia en Tannenberg y los lagos masurianos.
El ejército ruso, mal equipado y mal dirigido, sufrió millones de bajas, pero seguía resistiendo. En los Balcanes, Serbia luchaba valientemente contra los ataques combinados de Austria y Alemania, mientras el Imperio Otomano se unía al bando de las potencias centrales, abriendo nuevos frentes en el Cáucaso y Oriente Medio. La guerra, que muchos creyeron corta, se había convertido en un monstruo global. Los imperios movilizaban todos sus recursos, las fábricas producían armas sin descanso y la juventud de Europa moría en el barro. En los inviernos de 1914 y 1915, el frente occidental se estabilizó. Nadie avanzaba, pero todos sangraban. Cada ofensiva terminaba igual, miles de muertos por unos pocos metros de tierra. Sin embargo, en medio del horror, hubo un instante de humanidad. En la Navidad de 1914, soldados británicos y alemanes abandonaron sus trincheras, se estrecharon la mano, cantaron villancicos y jugaron al fútbol en la tierra de nadie. Por unas horas, el espíritu humano venció a la guerra, pero al amanecer, las órdenes llegaron y los hombres volvieron a dispararse. La guerra moderna había llegado para quedarse. Para 1916, Europa entera estaba atrapada en un cementerio sin fin. Los frentes apenas se movían, los ejércitos estaban agotados, y la esperanza de una victoria rápida había desaparecido. Alemania sabía que debía quebrar a Francia antes de que los aliados se volvieran más fuertes. Así nació una de las ofensivas más brutales de la historia, Verdún. El 21 de febrero de 1916, más de 1000 cañones alemanes abrieron fuego sobre las fortificaciones francesas de Verdún. Durante días, el cielo se cubrió de humo y fuego. La tierra temblaba. El general alemán Falkenhayn lo dijo sin rodeos. Su objetivo no era conquistar Verdún, sino hacer sangrar a Francia hasta la muerte. Los franceses, liderados por el general Philippe Pétain, respondieron con una sola consigna: no pasarán. Verdún se convirtió en un símbolo de resistencia nacional. Durante 10 meses, sin descanso, hombres y municiones fueron enviados en un único camino que los soldados llamaban la Vía Sagrada. Cada colina, cada metro de tierra fue ganado y perdido una y otra vez. El aire estaba tan lleno de metal que, según los supervivientes, el suelo parecía latir. Al final, ambos bandos perdieron más de 700.000 hombres. La ciudad resistió, pero a un precio inhumano. Mientras tanto, en el norte, los británicos preparaban una ofensiva para aliviar la presión sobre Verdún. Era el Somme, una vasta llanura atravesada por un río tranquilo, que pronto se convertiría en un infierno. El 1 de julio de 1916, los británicos lanzaron su ataque tras una semana de bombardeos. Creían que las defensas alemanas habían sido destruidas, pero cuando las tropas salieron de las trincheras, las ametralladoras enemigas seguían ahí. Ese día, 20.000 soldados británicos murieron en pocas horas. Fue el peor día en la historia del ejército británico. Durante meses, el Somme se convirtió en un pantano de barro, fuego y sangre. Por primera vez, los tanques hicieron su aparición, torpes, pesados, avanzando lentamente entre el alambre y los cráteres. Pero el resultado fue el mismo: 500.000 de bajas en cada bando y un frente que apenas se movió unos pocos kilómetros. La guerra se había transformado en una máquina de triturar hombres. Ya no importaban los héroes ni las medallas, sino quién podía producir más balas, más cañones, más cuerpos. En los mares, el conflicto también se intensificaba. Los submarinos alemanes, los temidos U-Boote, atacaban los barcos que llevaban suministros a Gran Bretaña. Miles de toneladas de alimentos y municiones se hundían en el Atlántico. Cuando un submarino alemán torpedeó el Lusitania, un barco de pasajeros con civiles estadounidenses, el mundo comenzó a mirar con indignación.
fue el primer aviso de que Estados Unidos no permanecería al margen para siempre. En tierra, la tecnología continuaba su macabra evolución. El uso de gases venenosos, como el cloro y el fosgeno, provocaba escenas de pesadilla. Soldados ciegos, ahogándose, caminando sin rumbo. Los hospitales de campaña estaban desbordados, las enfermedades se multiplicaban y el concepto mismo de humanidad se diluía entre el barro. En 1917, el desgaste ya era insoportable. Los imperios comenzaban a agrietarse desde dentro. En Francia, los soldados estaban exhaustos. Después de nuevas ofensivas fallidas, estallaron motines masivos. Miles de hombres se negaron a luchar. Pétain, ahora comandante supremo, impuso disciplina con firmeza, pero también con sentido. Mejoró la comida, redujo las ofensivas y prometió victorias reales. En el frente oriental, la situación era aún peor. Rusia, empobrecida y hambrienta, estaba al borde del colapso. El zar Nicolás II insistía en continuar la guerra, mientras su pueblo se hundía en la miseria. La moral del ejército ruso se desplomaba. Las deserciones se contaban por millones. El mundo viejo se desmoronaba ante los ojos de todos. Y sin embargo, ninguno de los líderes parecía dispuesto a detener la matanza. Para finales de 1916, la guerra ya no era una disputa territorial. Era una lucha total entre naciones enteras, economías enteras, sociedades enteras. Las fábricas producían noche y día. Las mujeres reemplazaban a los hombres en el trabajo industrial. Los niños recolectaban metales. Los gobiernos controlaban la prensa. Cada país vivía en función de la guerra. Y aunque Verdún y el Somme habían dejado millones de muertos, ningún bando estaba dispuesto a rendirse. Los soldados seguían cavando, disparando, esperando, en un frente que no se movía. El siglo XX, con toda su modernidad, había parido una barbarie que nadie había imaginado posible. Y lo peor, aún estaba por llegar. A comienzos de 1917, Rusia estaba al borde del abismo. El invierno era insoportable. Las calles de Petrogrado estaban cubiertas de nieve sucia y hambre. Las fábricas cerraban, los soldados regresaban del frente sin botas, sin armas y sin esperanza. En las colas de pan, las mujeres murmuraban, ¿para qué seguimos luchando? El zar Nicolás II parecía vivir en otro mundo. Encerrado en el palacio de Tsarskoye Seló, confiaba más en los consejos de Rasputín, el misterioso monje siberiano, que en sus propios ministros. Pero el pueblo ya no creía ni en milagros ni en santos. Cuando Rasputín fue asesinado por nobles rusos en diciembre de 1916, no cambió nada. El sistema estaba podrido desde sus cimientos. En marzo de 1917, las protestas se desbordaron. Obreros, soldados y mujeres ocuparon las calles exigiendo pan y paz. Las tropas enviadas para reprimir la revuelta se unieron a los manifestantes. El zar intentó resistir, pero ya nadie obedecía. El 15 de marzo, Nicolás II abdicó. Así terminó 3 siglos de dominio de los Románov. El poder pasó al llamado gobierno provisional, liderado por liberales y moderados que prometieron elecciones y libertades. Pero cometieron un error fatal: mantener a Rusia en la guerra. Los soldados ya no querían luchar, los campesinos tomaban las tierras, y los obreros formaban soviets, consejos revolucionarios, que desafiaban al gobierno. Mientras tanto, en un pequeño pueblo de Suiza, un hombre observaba todo con impaciencia. Se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin. Los alemanes comprendieron que ese hombre podía ser más peligroso que un ejército entero. Si lograban que Rusia se desmoronara, el frente oriental desaparecería. Así que planearon un movimiento audaz: trasladar a Lenin de Suiza a Petrogrado, tren sellado. El viaje, pagado y protegido por Alemania, cruzó Europa entera sin detenerse. Cuando el tren llegó a Petrogrado en abril de 1917, Lenin fue recibido como un héroe por miles de obreros y soldados. Su mensaje era simple y devastador: paz, pan y tierra, todo el poder para los soviets.
En pocos meses, el caos político creció. Los alemanes presionaban desde el frente, las tropas rusas desertaban en masa, el gobierno provisional se tambaleaba. Y en octubre de 1917, los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder por la fuerza. Los cañones del crucero Aurora abrieron fuego sobre el Palacio de Invierno. Comenzaba una nueva era, la Rusia soviética. Una de las primeras órdenes de Lenin fue clara: salir de la guerra inmediatamente. El 3 de marzo de 1918 se firmó el Tratado de Brest-Litovsk entre Rusia y Alemania. Fue una rendición humillante. Rusia cedía Polonia, Ucrania, Finlandia, los países bálticos y parte del Cáucaso. Pero para Lenin no importaba. Sin paz no hay revolución, decía. La retirada rusa liberó a 1 millón de soldados alemanes, que fueron trasladados al frente occidental. Pero en Occidente, el equilibrio de fuerzas estaba a punto de cambiar. Mientras Rusia se hundía al otro lado del Atlántico, el presidente Woodrow Wilson enfrentaba una presión creciente. Desde 1915, los submarinos alemanes habían hundido barcos civiles, entre ellos el Lusitania, causando la muerte de más de 100 estadounidenses. La indignación crecía, pero Wilson intentaba mantener la neutralidad, hasta que llegó el telegrama Zimmermann. Era un mensaje secreto enviado desde Berlín a México. Si México declaraba la guerra a Estados Unidos, Alemania lo recompensaría con Texas, Arizona y Nuevo México. Pero los británicos interceptaron el telegrama, lo descifraron y se lo mostraron al mundo. Cuando fue publicado en la prensa estadounidense, la reacción fue explosiva. El 2 de abril de 1917, Wilson se presentó ante el Congreso y declaró: "El mundo debe hacerse seguro para la democracia". 4 días después, Estados Unidos entraba oficialmente en guerra contra Alemania. El impacto fue inmediato. Millones de jóvenes estadounidenses fueron movilizados. Las fábricas se transformaron en arsenales. Los astilleros trabajaban día y noche y una avalancha de recursos comenzó a cruzar el Atlántico. Por primera vez, la guerra se convirtió verdaderamente en mundial. En Europa, los aliados, exhaustos después de 3 años de sufrimiento, sintieron una chispa de esperanza. Los británicos y franceses habían perdido millones de hombres. Sus ejércitos estaban cansados, sus ciudades destruidas. Pero la llegada de América representaba algo más que refuerzos. Era el anuncio de que la marea estaba a punto de cambiar. Y sin embargo, antes de la victoria, aún quedaba el último rugido del imperio alemán. Un rugido que por un instante haría temblar a toda Europa. El invierno de 1917 había dejado a Europa exhausta. Millones de tumbas marcaban el frente. Las ciudades estaban en ruinas, los pueblos sin jóvenes, las fábricas vacías de carbón. Y sin embargo, el alto mando alemán aún creía que podía ganar. Con Rusia fuera de combate gracias al Tratado de Brest-Litovsk, el Kaiser Guillermo II y su nuevo jefe militar, Erich Ludendorff, planearon un golpe final, una ofensiva gigantesca, antes de que los estadounidenses pudieran desplegar su fuerza total. La llamaron Operación Michael, y sería el inicio de una serie de ataques que el mundo conocería como la Ofensiva de Primavera de 1918. El 21 de marzo, a las 5 de la mañana, los cañones alemanes abrieron fuego. En pocas horas, más de 1 millón de proyectiles cayeron sobre las posiciones británicas en el Somme. El suelo tembló. La artillería fue tan intensa que los observadores creyeron que la tierra se había partido en dos. Luego vino algo nuevo. Los Sturmtruppen, unidades de asalto entrenadas para infiltrarse entre las líneas enemigas, esquivando los puntos fuertes y avanzando rápidamente hacia la retaguardia. Su eficacia fue devastadora. En pocos días, los alemanes lograron lo que no habían conseguido en años, avanzar más de 60 kilómetros en el frente occidental. Los británicos retrocedían, los franceses estaban desorganizados y París parecía estar nuevamente al alcance del ejército alemán. El alto mando alemán celebraba, pero algo estaba mal.
Sus tropas estaban agotadas, sus líneas de suministro al límite. Habían ganado terreno, pero no la guerra. Por primera vez, la superioridad material de los aliados empezó a sentirse. Los trenes estadounidenses desembarcaban miles de soldados frescos cada día. Francia, al borde del colapso, necesitaba una dirección común. Hasta entonces, británicos, franceses y estadounidenses habían operado por separado, cada uno con su propio plan. Esa falta de coordinación había costado incontables vidas. Fue entonces cuando los aliados tomaron una decisión histórica: nombrar a un solo comandante supremo, capaz de unificar todas las fuerzas bajo una estrategia común. El elegido fue el general Ferdinand Foch, un hombre de mirada firme, austero, calculador, que entendía que la única forma de vencer era resistir, reorganizar y luego contraatacar. Mientras tanto, los alemanes seguían lanzando ataques desesperados, primero contra los británicos en el norte, luego contra los franceses en el Marne. En junio, sus tropas estaban a solo 80 kilómetros de París. Las campanas de alarma sonaban en toda Francia. Pero esta vez, los aliados estaban listos. Los trenes llenos de soldados estadounidenses llegaban a las líneas. El aire olía a humo, gasolina y juventud. Los hombres del general John Pershing traían algo que Europa había perdido hacía tiempo: energía, moral y esperanza. En julio, los alemanes lanzaron su última ofensiva, conocida como la Segunda Batalla del Marne. Ludendorff esperaba un golpe decisivo, pero el terreno había sido preparado con trampas, emboscadas y artillería oculta. Cuando las tropas alemanas cruzaron el río, los aliados contraatacaron con todo. Los tanques, ahora más rápidos y numerosos, aplastaban las trincheras. La aviación aliada dominaba el cielo. Los estadounidenses avanzaban hombro a hombro con franceses y británicos, empujando sin descanso. En cuestión de días, el avance alemán se detuvo y luego retrocedió. Por primera vez, el ejército del Kaiser se encontraba a la defensiva. Foch aprovechó el momento. Ordenó una ofensiva general en todo el frente. Era el contraataque de los 100 días. Desde Amiens hasta el norte de Francia, los aliados avanzaban sin pausa. El frente alemán comenzó a colapsar. Los soldados germanos, hambrientos y cansados, empezaron a desertar. En las ciudades, las huelgas paralizaban las fábricas. El pueblo alemán, después de 4 años de sacrificio, ya no creía en la victoria. En septiembre, Bulgaria firmó un armisticio. Poco después, el Imperio Otomano se rindió. En el Imperio Austrohúngaro, las naciones que lo componían, checos, eslovacos, croatas, eslovenos, declaraban su independencia. Todo el sistema imperial europeo se derrumbaba y Alemania se quedaba sola. Ludendorff comprendió que todo estaba perdido. Intentó convencer al Kaiser de que aceptara un armisticio. Guillermo II dudaba. Su imperio se desmoronaba. Sus generales ya no lo obedecían. En las calles de Berlín y Kiel, los obreros y marineros comenzaron a sublevarse. Era el fin de una era. Mientras tanto, en los frentes de Francia, los cañones seguían rugiendo, pero por primera vez el eco sonaba distinto. Parecía el preludio del silencio. Y ese silencio estaba muy cerca. La guerra ya no era solo de trincheras. El cielo, hasta entonces un reino tranquilo de aves y nubes, se convirtió en un nuevo campo de batalla. Los hombres miraban hacia arriba y veían máquinas que rugían, planeaban, giraban en picada. Eran los primeros cazas, los pioneros de la guerra aérea. Pilotos con apenas 20 años surcaban el aire en frágiles biplanos de madera, armados con ametralladoras que a veces se trababan a mitad del combate. Eran considerados caballeros del aire y muchos se lanzaban al combate con un código de honor. Si el enemigo se quedaba sin balas, lo dejaban volver a su base. Pero aquel romanticismo duró poco. La realidad los alcanzó cuando el cielo también empezó a llenarse de fuego antiaéreo, de esquirlas que caían como lluvia mortal. Entre esos pilotos surgió una leyenda: el Barón Rojo.
Su avión rojo encendía el pánico en los aliados. Derribó más de 80 aviones antes de caer finalmente, convirtiéndose en un símbolo de la locura y la gloria efímera de aquella guerra. Mientras tanto, en tierra, la vida seguía bajo el barro. La lluvia convertía las trincheras en ríos inmundos. Los hombres dormían con los pies hundidos, los cuerpos empapados, los uniformes infestados de piojos. El enemigo no siempre estaba al frente. A veces era el tifus, la disentería o la desesperanza. Una carta de un soldado británico decía: «Hoy el barro me llega hasta la cintura. No siento las piernas, pero lo que más duele es que ya no recuerdo por qué peleo». Y era cierto. A esas alturas, nadie entendía del todo el motivo. Los discursos patrióticos se habían diluido entre las explosiones. Los gobiernos hablaban de gloria, pero los soldados solo veían muerte. Los bombardeos eran constantes, día y noche. Los cañones no callaban jamás. Se calcula que en Verdún, un solo campo de batalla, cayeron más de 60 millones de proyectiles en apenas unos meses. La tierra temblaba como si el planeta mismo estuviera cansado de soportar tanto odio. Y entre cada ofensiva, el silencio. Un silencio denso, que solo rompían los gritos de los heridos o el zumbido de las moscas sobre los cuerpos. El invierno de 1916 fue el más cruel. El frío congelaba los fusiles, y los dedos amputados por la gangrena se contaban por miles. Los médicos hacían lo imposible, pero en cada hospital improvisado se escuchaba la misma frase: «No tenemos más morfina». El frente oriental tampoco daba respiro. Rusia, al borde del colapso, enviaba oleadas de hombres sin armas suficientes. Muchos entraban al combate descalzos, con fusiles sin balas, esperando recoger uno de los caídos. Esa desesperación fue el preludio de una tormenta interna que pronto cambiaría al mundo entero. Porque mientras las balas silbaban en el frente, en Petrogrado el pueblo empezaba a levantarse. El hambre, la miseria y la muerte de millones de campesinos encendieron la chispa de una revolución. La Primera Guerra Mundial ya no solo destrozaba cuerpos, estaba a punto de cambiar el mapa del poder mundial. El año era 1917. 4 años de guerra habían consumido el alma de Europa. Millones de hombres muertos, ciudades arrasadas, familias rotas. Pero en el este, algo más grande que la guerra empezaba a gestarse. En las calles heladas de Petrogrado, el pueblo ruso salió a protestar. Obreros, mujeres, soldados hartos de morir sin sentido. El hambre era insoportable, el pan escaso, y la fe en el zar se había evaporado. Los gritos retumbaban en las plazas. Pan, paz, tierra. Eran las 3 palabras que cambiarían el curso de la historia. El zar Nicolás II abdicó. Rusia, aquel coloso cansado, se derrumbaba desde dentro. Y entre el caos, un hombre de mirada fría y voz firme apareció: Vladimir Lenin. Lenin prometía lo que nadie más podía cumplir: sacar a Rusia de la guerra. Y así lo hizo. En 1918 firmó el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania. Rusia abandonaba el conflicto, entregando vastos territorios, pero recuperando algo mucho más valioso: la posibilidad de sobrevivir. Mientras el este se hundía en revolución, en el oeste el frente se estremecía. Alemania, liberada del peso ruso, movió sus tropas hacia Francia para un último intento desesperado. Era la llamada ofensiva de primavera de 1918. El plan era audaz: atacar con todo antes de que los estadounidenses, recién llegados, pudieran organizarse. Sí, Estados Unidos había entrado en la guerra, y no decir. Después de años de mantenerse al margen, el hundimiento del barco Lusitania y los telegramas alemanes interceptados convencieron al presidente Wilson de que el mundo necesitaba hacer la guerra para acabar con todas las guerras. Y con la entrada de las tropas americanas, el equilibrio cambió. Los jóvenes soldados cruzaban el Atlántico con una mezcla de entusiasmo e ignorancia.
No sabían lo que les esperaba. El barro, el gas, el miedo constante. Pero su llegada dio nuevo aire a los aliados. Alemania atacó con furia, empujando las líneas enemigas hasta las puertas de París. Pero ya era tarde. El país estaba exhausto, sin comida, sin combustible, con su pueblo muriendo de hambre bajo el bloqueo naval. Mientras los cañones rugían en el frente, en Berlín el pueblo se levantaba. Huelgas, motines, protestas. Los soldados ya no querían pelear. El Kaiser Guillermo II, símbolo del orgullo imperial, tuvo que abdicar y huir. Era noviembre de 1918. Los líderes sabían que todo estaba perdido. En un vagón de tren, en un bosque de Francia, Alemania firmó el armisticio. La guerra había terminado. El silencio cayó por primera vez en 4 años. Un silencio que pesaba más que cualquier explosión. Pero aquel silencio no era paz. Era solo el final del principio. Europa estaba destruida. Millones de huérfanos, ciudades reducidas a polvo, países endeudados y un resentimiento que no tardaría en transformarse en venganza. Un soldado alemán escribió en su diario ese día: «Hoy la guerra termina, pero siento que todo apenas comienza». No sabía que 20 años después, el mundo volvería a arder. El 11 de noviembre de 1918, el mundo despertó con una sensación extraña. El ruido de los cañones había cesado. Los soldados salían de las trincheras confundidos, con lágrimas y barro en el rostro. Habían sobrevivido a lo imposible, pero al mirar alrededor, nada quedaba en pie. Europa era un cementerio. Francia, con sus campos convertidos en cráteres. Bélgica, devastada. Alemania, bloqueada y hambrienta. Había terminado la guerra más grande jamás vista, pero la paz aún no existía. En 1919, los vencedores se reunieron en el majestuoso Palacio de Versalles, cerca de París, para decidir el futuro del mundo. Allí estaban los grandes nombres. Woodrow Wilson, el idealista presidente de Estados Unidos que soñaba con un mundo sin guerras. Georges Clemenceau, el tigre francés que quería hacer pagar a Alemania hasta el último franco. David Lloyd George, de Gran Bretaña, tratando de equilibrar justicia y política. Y Vittorio Orlando, de Italia, reclamando las promesas que le habían hecho y no pensaban cumplir. Durante meses discutieron, negociaron y también se vengaron. Los alemanes no fueron invitados al principio, solo fueron llamados al final, para firmar. Cuando vieron el texto, muchos de ellos no podían creerlo. El Tratado de Versalles imponía condiciones durísimas. Alemania debía reconocer su culpa exclusiva por la guerra, pagar reparaciones colosales que arruinarían su economía por décadas, perder territorios clave como Alsacia y Lorena, colonias, flota y su ejército reducido al mínimo. El país fue humillado ante el mundo. El general alemán Hindenburg lo llamó una paz dictada bajo la amenaza del hambre. Muchos civiles, hundidos en la miseria, sintieron que habían sido traicionados. Ese sentimiento de injusticia, de orgullo herido, pronto se convertiría en odio. En las calles de Berlín, un joven veterano de guerra escuchaba los discursos sobre la derrota, la humillación, la traición. Su nombre era Adolf Hitler. Aún era un hombre insignificante, pero en su mente empezaba a formarse una idea peligrosa: que Alemania no había sido vencida en el campo de batalla, sino traicionada por dentro. Y juró que algún día haría que el mundo lo pagara. Mientras tanto, el resto de Europa trataba de recomponerse. Millones de soldados regresaban a casa y ya nada era igual. Algunos volvían sin brazos, sin piernas, sin rostro. Otros simplemente no podían dormir, atormentados por los recuerdos del barro y los gritos. Habían inventado un término para eso: shock de guerra. Hoy lo conocemos como trauma postraumático. La guerra también cambió el papel de las mujeres. Habían trabajado en fábricas, conducido ambulancias, alimentado a sus familias mientras los hombres morían en el frente. Y cuando todo acabó,
ya no estaban dispuestas a regresar al silencio. El mundo había cambiado para siempre. Sin embargo, la paz firmada en Versalles no trajo estabilidad. Trajo rencor, pobreza y un mapa europeo redibujado con fronteras artificiales. Nuevos países nacieron: Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, pero también nuevos conflictos. La semilla de la próxima guerra ya estaba plantada. El presidente Wilson lo había advertido. Si castigamos a Alemania sin ayudarla a levantarse, prepararemos otra guerra aún peor. Tenía razón. Mientras los aliados celebraban la victoria, en Alemania el resentimiento crecía como fuego bajo las cenizas. Y en apenas 2 décadas, ese fuego volvería a consumir al mundo. 1919. Europa trataba de reconstruirse, pero lo que había dejado la guerra no eran solo ruinas físicas, sino ruinas humanas, morales y económicas. Ciudades enteras destruidas, millones de huérfanos, viudas y mutilados. Los soldados volvían a sus pueblos sin trabajo, sin esperanza y con el trauma de haber vivido el infierno. Era una Europa irreconocible. Alemania, humillada por el Tratado de Versalles, se hundía en el caos. La inflación se disparó hasta niveles absurdos. En 1923, un pan podía costar millones de marcos. Los billetes se usaban como papel tapiz o combustible. La gente empujaba carretillas llenas de dinero solo para comprar una barra de pan. La desesperación se sentía en cada esquina. Mientras tanto, el imperio austrohúngaro había desaparecido. En su lugar surgieron nuevos países: Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia, pero cada uno arrastraba tensiones étnicas y políticas que pronto los harían chocar entre sí. El Imperio Otomano también se desmoronó. De sus restos nació Turquía, bajo el liderazgo del general Mustafa Kemal Atatürk, quien transformó un imperio moribundo en una república moderna. Francia, aunque victoriosa, estaba exhausta. Sus campos del norte eran un cementerio de barro y hierro. Sus jóvenes, en su mayoría, estaban muertos o inválidos. Inglaterra trataba de mantener su imperio colonial, pero el costo de la guerra la había debilitado. Y Estados Unidos, que había entrado tarde pero decisivamente, emergía como una potencia económica mundial. Era el inicio de una nueva era. El siglo XX verdaderamente había comenzado. Pero no todo era optimismo. Las heridas psicológicas eran profundas. Los soldados traumatizados, conocidos como los hombres rotos, vagaban por las calles. Las novelas, el arte y la poesía se llenaron de un pesimismo absoluto. ¿Para qué sirvió todo esto?, se preguntaban millones. Mientras tanto, Rusia ya no era Rusia. Tras la revolución bolchevique, Lenin había consolidado el poder del nuevo Estado soviético. Moscú se convertía en el centro del comunismo mundial, un nuevo modelo político que prometía justicia e igualdad, pero que pronto mostraría su propio rostro autoritario. Occidente miraba con miedo ese experimento radical que amenazaba con expandirse. Entre 1919 y 1925, el mundo intentó convencerse de que la paz era posible. Se creó la Sociedad de Naciones, el primer intento de una organización internacional para evitar otra guerra. Pero sin Estados Unidos, que decidió aislarse de los asuntos europeos, la Liga nació débil, y sin fuerza para imponer sus decisiones, no tardó en convertirse en una ilusión. Los años 20 trajeron una aparente calma, una década de jazz, avances tecnológicos y crecimiento industrial. Pero era una calma falsa, sostenida sobre una economía frágil y sobre heridas que no habían cicatrizado. El resentimiento en Alemania crecía cada día. Las promesas de la democracia se desmoronaban ante la pobreza y el desempleo. En las cervecerías de Múnich, un grupo de exsoldados comenzaba a hablar de venganza, orgullo y redención. El mundo aún no lo sabía, pero la guerra que debía acabar con todas las guerras solo había sido el primer acto. Porque el siglo XX, ese que nació con la Gran Guerra, apenas estaba empezando su tormenta. Los años posteriores a la Gran Guerra
fueron como el silencio después de una explosión. Un eco constante, invisible pero ensordecedor. Europa intentaba aparentar normalidad, pero todo estaba fracturado. El miedo, el hambre y la rabia dormían bajo la superficie, esperando volver a despertar. En Alemania, el nuevo gobierno republicano de Weimar nació débil desde el principio. Los antiguos militares lo despreciaban, los comunistas querían derrocarlo y la gente lo culpaba por la humillación del Tratado de Versalles. Era una nación sin rumbo, y en esa incertidumbre, el resentimiento se convirtió en el lenguaje común. En 1923, una turba de exsoldados marchó por las calles de Múnich, convencidos de que podían derrocar al gobierno. Al frente iba un veterano con bigote pequeño y mirada fanática, Adolf Hitler. El intento, conocido como el Putsch de la cervecería, fracasó. Fue arrestado y encarcelado, pero desde su celda escribió un libro, Mein Kampf, mi lucha. Allí dejó claro su propósito: reconstruir Alemania, vengar su humillación y conquistar un nuevo imperio. Mientras tanto, en Italia, otro exsoldado también capitalizaba el caos. Benito Mussolini, periodista y agitador político, marchó sobre Roma en 1922 con sus camisas negras. El rey lo nombró primer ministro y pronto el fascismo tomó el control absoluto. Italia se convirtió en el primer estado totalitario moderno. El mundo parecía avanzar hacia una nueva forma de poder. Regímenes fuertes que prometían orden y orgullo, aunque a cambio de libertad. En Rusia, la revolución bolchevique había transformado al imperio zarista en la Unión Soviética. Lenin murió en 1924, y tras una feroz lucha interna, Stalin tomó el poder. Con él comenzó una era de industrialización forzada, represión brutal y purgas políticas que costarían millones de vidas. El comunismo y el fascismo, enemigos irreconciliables, se preparaban para moldear el futuro del siglo XX. Mientras tanto, el resto del mundo trataba de olvidar la guerra. Los años 20 fueron una fiesta aparente. El jazz sonaba en Nueva York. París resplandecía con arte y modernidad. Los automóviles se multiplicaban. Pero bajo ese brillo se gestaba otra tormenta. La economía global se sostenía sobre crédito y especulación. Y entonces, en 1929, la burbuja estalló. El crack de Wall Street arrastró al mundo entero a la peor crisis económica de la historia moderna. Bancos cerraron, millones perdieron sus empleos, fábricas enteras quedaron abandonadas. La miseria, el hambre y la desesperanza regresaron con fuerza. Los gobiernos democráticos parecían incapaces de dar respuestas. En Alemania, la crisis fue devastadora. Millones sin trabajo, colas para conseguir pan, niños desnutridos. Y en medio de ese caos, un nombre volvió a resonar: Hitler. Su mensaje era simple pero efectivo. Yo restauraré el orgullo alemán, yo devolveré el trabajo, yo destruiré el tratado que nos humilló. El miedo y la necesidad hicieron el resto. En 1933, Hitler fue nombrado canciller. Y en cuestión de meses, la democracia alemana desapareció. Nació el Tercer Reich. El mundo observaba, incrédulo, cómo un nuevo fuego empezaba a arder sobre las cenizas de la Primera Guerra Mundial. Pero nadie imaginaba todavía que ese fuego pronto envolvería al planeta entero. 1933. Berlín. El eco de los pasos sobre el mármol del Reichstag marcaba el inicio de una nueva era. El veterano del Frente Occidental, el hombre que una década atrás había sido un agitador marginal, ahora era el Führer de Alemania. Y un pueblo herido decidió creerle. El mundo entero observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. Muchos pensaron que sería otro político pasajero, pero muy pronto, los signos del renacimiento alemán comenzaron a verse. Las fábricas volvieron a producir. Los jóvenes marchaban en perfecta formación. Los desfiles inundaban las calles con banderas rojas y cruces negras. El desempleo cayó. La economía revivió. Y la mayoría del pueblo,
cansado de la miseria de Weimar, aplaudía. Sin embargo, el precio era altísimo. La libertad desaparecía, los disidentes eran encarcelados o ejecutados, y los judíos comenzaron a ser señalados como enemigos internos. La maquinaria del odio se había puesto en marcha. Mientras tanto, el resto del mundo trataba de aferrarse a la ilusión de la paz. Francia y Reino Unido no querían otra guerra. Recordaban los horrores del Somme, Verdún, Ypres, y preferían mirar hacia otro lado. Cuando Hitler rearmó a Alemania, violando abiertamente el Tratado de Versalles, no hubo sanciones. Cuando ocupó Renania, tampoco hubo respuesta. Era la política de la apaciguación, evitar el conflicto a toda costa, aunque eso significara ceder terreno. En 1935, Italia invadió Etiopía. En 1936, la guerra civil estalló en España y Hitler y Mussolini enviaron tropas para probar sus armas y tácticas. La Legión Cóndor alemana bombardeó Guernica, destruyendo una ciudad entera, y el mundo solo respondió con protestas diplomáticas. En el este, Japón también avanzaba. Desde 1931 había ocupado Manchuria, y en 1937 lanzó una invasión brutal sobre China. 3 potencias, 3 ideologías, 3 imperios emergentes estaban rompiendo el orden mundial. La Liga de las Naciones, creada tras la Gran Guerra para evitar precisamente eso, no hizo nada. El sistema internacional colapsaba. En Alemania, Hitler preparaba su siguiente movimiento: reunir a todos los pueblos de habla alemana bajo un solo Reich. En marzo de 1938, las tropas alemanas cruzaron la frontera con Austria. Sin disparar un tiro, el Anschluss se consumó. Austria fue anexionada, y las multitudes vitoreaban al libertador que prometía grandeza. Pero su ambición no terminaba ahí. Puso los ojos en Checoslovaquia, y en septiembre de 1938 exigió los Sudetes, una región industrial clave. Las potencias occidentales otra vez cedieron. Firmaron el Acuerdo de Múnich, creyendo que con eso Hitler quedaría satisfecho. Neville Chamberlain, primer ministro británico, regresó a Londres proclamando: «He traído la paz para nuestro tiempo». Pero solo había traído una tregua ilusoria, porque en la mente de Hitler ya no se trataba solo de fronteras, sino de revancha, expansión y dominio total. Un año después, en septiembre de 1939, sus tanques cruzarían la frontera de Polonia. Y con ello, el mundo caería otra vez en la oscuridad. La Primera Guerra Mundial había terminado con un tratado. La Segunda comenzaría con la consecuencia directa de ese tratado. Las heridas que no se cerraron se convirtieron en una nueva herida, aún más profunda. Europa, que 20 años atrás juró que nunca más volvería a repetir la locura, estaba a punto de hacerlo. Y esta vez la destrucción sería total. La guerra terminó, pero la paz fue solo una ilusión. Mientras los cañones callaban, las heridas seguían abiertas. Europa estaba exhausta, y sin saberlo, acababa de preparar el terreno para algo mucho peor. Porque cuando el odio no se apaga, la historia vuelve a arder. En el próximo episodio, el ascenso del nazismo, la traición de Versalles y el inicio del camino hacia la Segunda Guerra Mundial. No te pierdas lo que viene. Suscríbete al canal, deja tu comentario y activa la campana, porque lo que está por venir va a cambiar la historia del mundo para siempre.